Bienvenidos al canal. El día de hoy veremos los caminos y su historia. Desde los antiguos caminos trazados por los animales hasta las rutas modernas que conectan ciudades y países, los senderos han jugado un papel crucial en la historia de la humanidad. Han facilitado el movimiento, el comercio y la comunicación a lo largo de milenios. En este video exploraremos la historia completa de los caminos, desde sus orígenes hasta su evolución en la era moderna. Acompáñenme en este fascinante viaje para descubrir cómo los caminos han moldeado el mundo y cómo continúan siendo esenciales en nuestras vidas. Los primeros senderos no fueron creados por humanos, sino por animales que seguían las rutas más sencillas hacia fuentes de agua, áreas de caza y refugios. Los humanos primitivos, al observar a estos animales, comenzaron a seguir los mismos caminos. Los senderos de los elefantes en África, por ejemplo, a menudo se convirtieron en rutas utilizadas por las tribus humanas para moverse a través de la sabana. Estos caminos, marcados por el paso constante de grandes manadas, eran fáciles de seguir y proporcionaban acceso a recursos vitales. Con el desarrollo de las primeras civilizaciones, los senderos comenzaron a tomar una forma más definida. En Mesopotamia y Egipto, las primeras rutas comerciales emergieron para facilitar el intercambio de bienes entre comunidades. En la antigua Mesopotamia, los sumerios construyeron caminos que conectaban sus ciudades-estado. Estos caminos, a menudo pavimentados con ladrillos de arcilla, mejoraron el comercio y la movilidad dentro de la región. Los antiguos griegos también desarrollaron una red de senderos y caminos para conectar sus polis. Así llamaban a sus ciudades-estado. Estos caminos facilitaban la comunicación, el comercio y el movimiento de tropas. Un gran ejemplo de esto es el camino sagrado que conectaba a Atenas con Eleusis, y era utilizado por los peregrinos que participaban en los misterios eleusinos, uno de los festivales religiosos más importantes de la antigua Grecia. Vías romanas. El Imperio Romano es conocido por su extensa y avanzada red de caminos, que se extendía por todo el imperio y facilitaba el movimiento de tropas, mercancías y personas. La Vía Apia, una de las más famosas vías romanas, se construyó en el 312 a.C. para conectar Roma con Brindisi en el sur de Italia. Esta carretera pavimentada con piedras fue crucial para el comercio y la expansión militar. En Asia, las rutas de comercio y peregrinación también fueron fundamentales para el desarrollo de civilizaciones. Los senderos conectaban ciudades y regiones, facilitando el intercambio cultural y económico. El Camino de la Seda era una red de rutas comerciales que conectaba China con el Medio Oriente y Europa. Este camino permitió el intercambio de bienes como seda, especias y porcelana, y también facilitó la difusión de ideas y religiones. Los senderos en Europa. Tras la caída del Imperio Romano, muchos de los caminos romanos cayeron en desuso, pero nuevos senderos y rutas comenzaron a emerger, especialmente en el contexto del comercio y la peregrinación. El Camino de Santiago, que surgió en el siglo IX, se convirtió en una de las rutas de peregrinación más importantes de Europa, conectando diferentes partes del continente con la tumba del apóstol Santiago en Santiago de Compostela, España. Rutas comerciales islámicas. En el mundo islámico, las rutas comerciales fueron esenciales para el comercio transsahariano y la conexión entre el Medio Oriente, África y Europa. Las rutas transsaharianas conectaban el norte de África con el África subsahariana, facilitando el comercio de oro, sal y otros bienes valiosos a través del vasto desierto del Sahara. Redescubrimiento de senderos antiguos. Durante el Renacimiento, hubo un redescubrimiento y mejora de muchos senderos antiguos, impulsado por el aumento del comercio y la exploración. En Europa, los senderos medievales comenzaron a pavimentarse y mejorarse para facilitar el creciente comercio entre ciudades y estados. Los ingenieros italianos y franceses desarrollaron nuevas técnicas para la construcción de caminos. Innovaciones en la construcción de caminos. La revolución industrial trajo consigo importantes avances en la construcción de caminos, con nuevas técnicas y materiales que mejoraron significativamente la infraestructura vial. El ingeniero es
escocés John Macadam desarrolló el macadam, un método de construcción de carreteras que utilizaba capas de piedra triturada compactada. Esta técnica mejoró la durabilidad y la eficiencia de los caminos. Desarrollo de carreteras modernas. La invención del automóvil a finales del siglo XIX y su popularización en el siglo XX transformaron los senderos en modernas carreteras y autopistas. La Ruta 66, inaugurada en 1926, es uno de los ejemplos más icónicos de la evolución de los senderos a carreteras modernas. Conectaba Chicago con Los Ángeles y se convirtió en un símbolo del viaje por carretera en Estados Unidos. En el siglo XX, muchos países desarrollaron extensas redes de autopistas para mejorar la conectividad y facilitar el comercio y el turismo. En el siglo XXI, la sostenibilidad se ha convertido en una prioridad en la construcción y mantenimiento de senderos y caminos, con enfoques innovadores para minimizar el impacto ambiental. La historia de los caminos es una crónica de innovación, exploración y conectividad. Desde los primeros senderos trazados por animales hasta las modernas redes de carreteras, los senderos han sido esenciales para el progreso humano, han facilitado el comercio, la comunicación y la expansión de culturas, y seguirán siendo vitales para el desarrollo futuro. Muchas gracias por tu visita. Si el video te gustó, tu like y suscripción son de gran ayuda para llegar a más personas y así seguir gratificando más información. Dejo a continuación la lista de reproducción con todos los videos del canal. Nos vemos en el siguiente video.